Yo te quiero compartir, hermano, en esta tarde, la palabra que el Señor trae para nosotros. Y quiero, hermano, pedirte como siempre. Espero hoy lograr que esta palabra la retengamos. Amén. Esta palabra, hermano, que el Señor me da, es una palabra que me goza porque la manda el Señor. Pero me duele, hermano, me da tristeza, me duele. Es palabra que a veces quisiera, hermano, no compartir. ¿Por qué? Porque la vas a escuchar, hermano, y porque usted podrá decir, pastor, otra vez el Señor nos dice lo mismo. Por ahí hay detractores de la palabra que dicen, es que el pastor no sabe predicar de otra cosa, es que el pastor no puede hablar de otra cosa o no sabe predicar de otra cosa. Y no, mi hermano, tristemente es porque no hemos entendido. Porque si el Señor nos vuelve a decir lo mismo, es porque no hemos entendido. Porque si ya hubiésemos entendido, hermano, ya estaríamos en otra enseñanza. Es como el niño de la primaria, que mientras no se aprende las tablas de multiplicar, las sigue haciendo. Y el niño se fastidia y dice otra vez tablas, y otra vez copia, y hacer 10 copias de las tablas de multiplicar. Y dice el niño, pero es que ya la hice. Sí, pero no te las aprendí. Cuando te aprendas las tablas de multiplicar, dejarás de hacerlo. Igual nosotros. Cuando nosotros hayamos puesto por obra la palabra y hayamos aprendido, yo sé que el Señor ya no nos dará esta palabra. Pero amén, gloria a Dios. La palabra de Dios se tiene que dar. Y tal y como el Señor nos la ha entregado, la tenemos que compartir. Amén. Y yo declaro por fe, hermano, que esta tarde vamos a salir de aquí llenos de la presencia de Dios. Vamos a salir con algo que el Señor nos ha dado, una bendición, un regalo. Amén. Y yo te pido, hermano, en el amor de Cristo, que pongas mucha atención, que no te distraigas, que con todo respeto, hermano, si tú no quieres escuchar o no pones atención, que permitas que tu hermano o que tu hermana de al lado sí lo haga. Amén. Que permitas que tu hermano que está a tu lado sí ponga atención. Amén. Yo le voy a pedir en el amor de Cristo que con todo respeto voltee con su hermano que tiene a un lado y le diga, hermano, hermana, déjeme escucharla. Amén. Que sea usted, amado hermano, amada hermana, escuchando la palabra y que sea reteniéndola. Amén. Yo le pido en el amor de Cristo que sea usted, que dígale a su hermano, no sienta pena, voltea con su hermano, que está al lado, y dígale en el amor de Cristo, hermano, hermana, déjeme escuchar la palabra. Amén. Hermano, déjeme escuchar la palabra. Amén. Porque esta palabra, hermano, es algo que va a ser rema en nuestra vida. Amén. Y yo quiero empezar ya porque redarguye el Espíritu Santo y yo ya quiero compartirte esta palabra. Amén. El Señor me hablaba esta tarde, hermano, y yo le decía a mi padre que por qué aún no hemos aprendido, hermano, a retener lo que tenemos, a retener lo que el Señor nos ha dado. En prédicas anteriores el Señor nos hablaba, la palabra de Dios dice, Juan 10:10, que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Y ya hemos entendido, hermano, que hurtar es quitar en un descuido. Y que parte de las bendiciones que el pueblo de Dios ha perdido es porque no estamos atentos, porque no hemos aprendido a estar apercibido del enemigo, porque nuestras distracciones, porque nuestros descuidos hacen que el enemigo entre en un santiamén, que entre en un segundo y robe esa bendición. De ahí el por qué cuando el Señor te dice eres sano, de ahí el por qué cuando el Señor resuelve tu situación, cuando el Señor te levanta, de repente dices, otra vez me dolió. Es que el Señor no miente, hermano. Es que el Señor ya te sanó. Lo que pasa es que descuidaste esa sanidad, esa bendición la descuidaste, llegó el enemigo y hurtó esa bendición que el Señor te dio. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no hemos aprendido a retener la gracia que tú nos has dado? Y el Señor me decía, no han aprendido por 2 razones. La primera, porque muchas de las veces no saben que la tienen. La segunda, por insensatos. Porque a veces, hermano, cuando no conocemos del poder de Dios,
Cuando no conocemos de la misericordia de Dios, recibimos grandes milagros, recibimos bendiciones, recibimos sanidades y le damos la honra y la gloria a todo, menos al Señor. Y cuando nosotros no reconocemos que es Dios obrando sobre nosotros, nosotros rechazamos la gracia de Dios. Es porque no sabemos que la tenemos, es porque no nos han dicho, es porque no nos han explicado, es porque quizá no nos han enseñado a conocer las grandezas de mi Padre. Así como la voz de Dios tiene cualidades que ya las hemos aprendido, también, mi amado hermano, la bendición de Dios, la gracia de Dios, tiene cualidades. Entonces, el primer motivo por el que nosotros rechazamos la gracia de Dios es porque no sabemos que la tenemos. Hay hermanos, hay hermanas que pasan momentos de gracia en su vida, que por la gracia de Dios en ese momento el Señor les bendice grandemente, los usa de una manera, de una forma tremenda, que el Espíritu Santo derrama grandes bendiciones. El hermano, la hermana es tan ungido, tan ungida, que cuando el hermano ora, cuando el hermano pone manos, cuando el hermano echa fuera demonios, el demonio tiembla. Es porque está de la gracia de Dios. Porque en ese momento, en esa parte de su ministerio, en esa parte de su vida, el Señor les tiene en su gracia. Pero a veces muchos no lo saben entender y desprecian la gracia de Dios. Y para prueba de ello, hermano, lastima mi corazón decirte lo siguiente: ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas ungidas con el poder de Dios ahora vemos en el mundo? Ahora vemos que ni siquiera aceptan palabra de Dios, que ni siquiera aceptan que tú les hables de la palabra de Dios. Y uno dice, ¿pero cómo? Si el hermano era ungido, la hermana era ungida. ¿Pero cómo si cuando el hermano oraba, el cielo se abría? Cuando la hermana oraba, los demonios subían. Si cuando esa hermana oraba por un enfermo, sanaba. Si cuando ese varón se paraba y predicaba, temblaba el lugar y la gloria de Dios descendía. Bueno, pues en ese momento ellos estuvieron en la gracia de Dios. La gracia de Dios estuvo sobre ellos, pero no la aceptaron, la despreciaron, porque ni siquiera supieron el momento que Dios tenía para ellos, porque no entendieron que en ese momento ellos estaban en gracia de Dios, porque no entendieron que el poder de Dios obraba por medio de ellos y hablaba no de ellos, sino de quién era Dios. Recuerda, hermano, que cuando Dios obra a través de ti, no habla de ti, habla del poder de Dios. Lo que va a hablar de ti son las obras de la carne. Amén, déjelo fuerte. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, entendemos que la primera causa por la que rechazamos la gracia de Dios es porque no sabemos que la tenemos. Es porque no sabemos que en ese momento la gracia y la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas. La segunda razón, mi hermano, es por insensatez, mi amado hermano. Cuando nosotros ya sabemos que el poder de Dios está sobre nosotros, cuando nosotros ya hemos aprendido que la misericordia de Dios es en nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nos han enseñado a orar, cuando nos han enseñado a ayunar, cuando nos han enseñado a estar en la presencia de Dios, cuando nos han enseñado a ser ungido y ungida del Espíritu Santo, cuando nosotros hemos visto que el poder de Dios desciende a través de la oración, del ayuno, de la guerra espiritual, en ese momento nosotros ya aprendimos a discernir la gracia de Dios. Cuando nosotros tenemos un problema, una necesidad, y nos metemos en ayuno, nos metemos en oración, y el Señor contesta, hermano, en ese momento la gracia de Dios es sobre tu vida. Pero ¿qué pasa, hermano? Que a veces despreciamos la gracia de Dios, aún sabiendo que el poder de Dios está sobre nosotros. Hermano, menospreciamos. ¿Y qué quiere decir eso? Que le damos la honra y la gloria a todo, menos a Dios. Que aun cuando el Señor nos dice, ha sido levantado, ha sido levantada, no le creemos. Aún queremos enseñarle a Dios cómo sanar. Aún queremos enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Eso, hermano, es despreciar la gracia de Dios. Eso, hermano, es rechazar la gracia de Dios. Cuando el Señor está obrando en tu vida. A ver, hermano, tenemos que entender algo bien importante. Los tiempos de Dios son perfectos. Y el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Nosotros quisiéramos, hermano, a veces un Dios maruchan, y lo digo con todo respeto. Quisiéramos que a los 3 días de estar orando por una necesidad, el Señor contestara.
Pastores que llevo un año orando por esta petición. Hermanos, sus tiempos no son los de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios no es sordo, hermano. Quiero que usted entienda que usted no tiene un Dios sordo. Usted tiene un Dios vivo. Y que el Señor va a contestar en su tiempo. Pastor, ¿qué espera Dios para contestar? Sencillo, mi hermano. Que usted se prepare para recibir la bendición de Dios. Amén. El Señor no le va a dar algo a usted para que lo desperdicie. Usted está pidiendo una bendición, usted está orando por algo, usted quiere algo de Dios, prepárese para recibirlo, hermano. Dios no le va a dar algo para que lo desperdicie. Dice la palabra de Dios que no echará las perlas a los cerdos. Esa escritura dura y palabra fuerte, sí, pero dice no echará las perlas a los cerdos. Amén, porque es como el cochino que lo bañan y vuelve otra vez al lodo, como el perro que vuelve al vómito. Acaba de vomitar, voltea y regresa a comer su propio vómito. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ya nos sacó de la enfermedad, que el Señor ya nos sacó de la pobreza, de la idolatría, del costumbrismo, que el Señor ya nos sacó de tanta paganidad y regresamos a ello otra vez. Regresamos todavía a ello. Regresamos todavía al paganismo, a la idolatría. ¿Por qué? Porque queremos enseñarle a Dios, porque estamos rechazando la gracia de Dios. Entienda, hermano, entienda, iglesia. Usted no va a recibir lo que le está pidiendo a Dios hasta que no se prepare para recibirlo. Usted le pide a Dios un coche. Yo le pregunto, ¿sabe manejar? No. ¿Para qué lo quiere? Hermano, ¿para qué quiere un coche si no sabe manejar? Por Dios. Aprenda a manejar y después Dios le va a dar el coche. Pero usted ya quiere su coche. Y lleva 5 años orándole a Dios para que el Señor le bendiga con un coche de agencia, un coche nuevo, pero ni siquiera sabe manejar. ¿Cómo se lo va a dar el Señor? Por Dios. Hermano, ¿usted qué piensa hacer con lo que le está pidiendo a Dios? ¿O qué va a hacer con lo que le está pidiendo a Dios? ¿Quiere sanidad? ¿A dónde va a ir cuando sea sano? ¿Quiere dinero? ¿Qué va a comprar cuando lo tenga? ¿Quiere familia? ¿Para qué la quiere? ¿Para tratarla como cuando la perdió? ¿Quiere hijos? ¿Y qué trato? ¿Qué educación le va a dar a los hijos? ¿Ya se puso a pensar qué es lo que va a hacer con lo que le está pidiendo a Dios? Hermano, la segunda razón por la que nosotros rechazamos la gracia de Dios es por insensatos. Porque aunque Dios ha estado con nosotros y Dios ha depositado misericordia, lo hacemos a un lado. Perdóneme, hermano, lo mundano, y se lo voy a decir directo. Le sigue buscando ruido al chicharrón y 3 pies al gato. Así de sencillo. Porque sabiendo que el poder de Dios, porque sabiendo que su vida, su salud, su familia, su ministerio y todo lo que usted tiene depende de Dios, sigue buscando alternativas. Sigue buscando similares. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a decir, aunque se enoje conmigo, no me importa. Porque usted está acostumbrado a lo fácil, a lo sencillo. Porque es más fácil hacer un trato con el hombre de dinero que un trato con Dios. Porque es más fácil cumplirle al hombre con lo que tiene que darle al hombre que cumplirle a Dios. Porque cuando el Señor habla a su vida, su carne se estremece. Porque cuando el Señor habla a su vida, déselo fuerte, amén. Amén, gloria a Dios. Porque cuando el Señor habla a su vida, su pecado se estremece y su carne se cimbra. Por eso, hermano, es más fácil para usted entregar un compromiso con el hombre que sea de dinero que un compromiso con Dios que sea de servicio. Es más fácil, hermano, andar gastando pesos con el médico, con el brujo, con todo aquello que le saca la providencia, que darle al Señor lo que le merece, lo que le corresponde. Por eso es que rechazamos la gracia de Dios, mi hermano. Por eso es que al día de hoy seguimos como estamos, mi amado hermano. Porque le pedimos al Señor sanidad y dice el Señor, ¿para qué? ¿Para qué quieres sanidad? ¿Para que te pierdas? ¿Para qué, hijo? Si cuando yo te levanto te vas a buscar otra cosa que no es mi gloria. Porque le has dado la honra y la gloria al hombre. ¿Cuánto has gastado y sigues gastando? ¿Por qué no gastas un día en mi presencia? ¿Por qué no gastas tus preciosas rodillas en mi presencia? ¿Por qué no vienes delante de mí? Dice el Señor. Sigue despreciando mi gloria. Amén, gloria a Dios. Déselo fuerte, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Eso, mi amado hermano, es rechazar la gracia de Dios. Y eso es lo que duele, ¿sabes? ¿Tienes tu idea de lo que es lo que fue para el Señor, lo que fue para mi Padre, haber dado a su Hijo, al unigénito, haber dado a su unigénito para rescate tuyo y rescate mío? ¿Tienes tu idea de lo que mi Señor Jesucristo pasó para darte la gracia de su misericordia? ¿Tienes idea de lo que fue haber sido azotado, escupido, abofeteado?
¿Tienes tu idea de lo que sufrió mi Señor Jesucristo en el Calvario por ti y por mí? Para que ahorita nosotros plácidamente, con la mano en la cintura, despreciemos la gracia de Dios. No, mi hermano. ¿Sabes por qué despreciamos la gracia de Dios? Porque no nos cuesta. ¿Sabes por qué despreciamos la salvación? Porque no te costó ni a ti ni a mí. Porque el precio que tiene la salvación, el precio que tiene la gracia de Dios, es un precio tan alto que ni el mismo Satanás pudo haberlo pagado. Que solamente la sangre del Cordero inmolado tuvo el precio para haberlo pagado. Y es algo que ni a ti ni a mí nos costó, mi hermano. Es por eso que al día de hoy lo despreciamos, por insensatez. Porque no hemos aprendido a valorar verdaderamente lo que Dios hizo por ti y por mí. Por eso es, mi amado hermano, que al día de hoy seguimos perdidos, pidiéndole a Dios algo que el Señor ya nos dio. Y el Señor dice, otra vez, hijo, ¿para qué quieres misericordia? La vuelves a despreciar. Hijo, ¿para qué quieres sanidad? ¿A dónde vas a ir verdaderamente? Pregúntese, hermano, no me responda a mí, no me vea feo, perdón. Yo le estoy hablando de lo que está escrito y ahorita vamos a la palabra de Dios. Yo no predico, hermano, de lo que pienso. Yo solamente le hablo de lo que está escrito, de lo que usted tiene que saber, de la palabra que Dios dejó para nosotros. De eso le estoy hablando, hermano. No me vea feo, perdóneme. Y no se enoje conmigo. Si se va a enojar, enójese con Dios y reclámele a Él, porque es palabra de Dios, no es palabra mía. Amén. Ahora entiende por qué su carne se simbra. Ahora entiende por qué su pecado no deja estar en paz. Porque aún seguimos haciendo compromiso con el hombre. Pero si yo le dijera, hermano, le vendo amuletitos de a 100 pesos, que con un amuletito va a sanar, le aseguro que los acababa ahorita. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil hacer un compromiso con el hombre que con Dios. Y si yo le digo, hermano, déjese de cosas, póngase a orar, póngase a ayunar, quiero verlo en la presencia de Dios, y a partir de ahorita usted crea que el Señor ya le sanó, a partir de ahorita usted crea que el Señor ya le restauró, no haga absolutamente nada, deje que el poder de Dios sobre en su vida. No lo hace, y no le estoy pidiendo nada, no lo hace, ¿verdad? Al rato vamos a leer el Chenchuy, vamos a hacer una limpia, al rato vamos a ver a San Caralampio, a tomar agua de Tlacote, o no sé qué hagamos, pero en verdad que le vamos a quitar la honra y la gloria al Señor, cuando el Señor ya lo hizo por nosotros. Así de que, hermano, no me vea feo, amén. Vamos a la escritura, yo le voy a pedir en el amor de Cristo, que abra su escritura en la primera de Juan. Primera de Juan 5:13, por favor. Primera de Juan 5:13. Cuando lo tenga me indica con un amén. Primera de Juan 5:13. Amén. 5:13. Primera de Juan 5:13. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Por allá atrás, allá la parte norte, la banca 785. Amén, gloria a Dios. 5:13. Que un ujier ponga en la pantalla el versículo. Amén, gloria a Dios. Si alguien no habla español, que el traductor lo ponga también al inglés, por favor. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Gloria a mi Padre. Así dice la verdad. Yo lo leo, usted me sigue con su vista. Amén. Así dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Es Juan hablando. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y quién será capaz de hacer eso y de creerlo? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero.
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y de vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, yo le pido, papito lindo, que sea usted tomando el control de esta palabra, Dios de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, ato, cancelo y sujeto toda palabra, pensamiento y conocimiento, toda sabiduría de hombre que es bestial, animal y demoníaca, y en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo le doy la rienda suelta al Espíritu Santo, ponga un carbón encendido en mi boca, Señor, que de ella no salga palabra que no sea más que de usted, inspirada por su Santo Espíritu. Que sea usted, bendito Padre, hablando a nuestra vida. Que en este bendito momento sea usted, Dios de la gloria, Señor, tratando con nosotros. Háganos hacedores y no solamente oidores. Disponga de todo lo necesario, Dios, de nuestra mente, nuestro entendimiento, de todo lo que tengamos para poder recibir y poner por obra esta palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias dulce y divino Espíritu Santo. La honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Denle una fuerte ofrenda de palmas, porque es para mi Padre. Déjela fuerte, fuerte, fuerte. Alábale que es vivo. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tome su lugar. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a mi Padre. El Señor nos habla, hermano, nos dice el por qué rechazamos la gracia de Dios. Repito, el primer motivo por el que la rechazamos es porque no sabemos que la tenemos. Es porque en el momento que la gracia de Dios está sobre nosotros, no sabemos, no nos han enseñado, no hemos aprendido, hermano, a saber, a identificar, no hemos desarrollado el discernimiento para poder saber que la gracia de Dios es sobre nosotros. La segunda razón y la más triste, hermano, es por la insensatez, mi amado hermano. Cuando nosotros ya sabemos, cuando nosotros somos hacedores del pecado. Dios ama al pecador, mas aborrece al hacedor de pecado. Nos convertimos en hacedores de pecados cuando ya sabemos lo que a Dios no le agrada y lo seguimos haciendo. No hay necesidad que te lo diga, hermano, porque cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo mal. El Espíritu de Dios redarguye en nuestro corazón. Y no hemos venido aquí para que nos exhiba. No, Jehová reprenda. También aprendemos que el único que exhibe y el único que avergüenza es Satanás. Aquí no venimos a exhibir ni a avergonzar absolutamente a nadie. Pero cada uno de nosotros sabe lo que guarda en su corazón. Cada uno de nosotros sabe lo que todavía no ha aprendido a desprender y lo que nos estorba en la presencia de Dios. Pero regresando a la prédica, hermano. El segundo motivo por el que rechazamos la gracia de Dios es por esa insensatez. Porque aún, hermano, le seguimos dando la honra y la gloria a todo, menos al Señor. Porque no le hemos creído a Dios. Porque cuando Dios ya hizo la obra en nuestra vida, cuando el Señor ya hizo la obra, cuando mi Padre ya ha dado de su bendición sobre nosotros, no le hemos creído, seguimos rechazando. Y yo te dije, hermano, que la cualidad de la voz, que la voz de Dios tiene cualidades. También cuando nosotros aceptamos la gracia de Dios, hay cualidades. Y conforme a lo que hemos leído, amado hermano, en la Escritura, aceptar la gracia de Dios es enderezar nuestro camino. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Dice la Escritura, y esto lo hemos citado muchas veces, dice ahí en Proverbios 6:16, de las 6 cosas que aborrece el Señor. Una de ellas, amado hermano, son los pies presurosos al pecado. ¿A dónde te llevan tus pies, amado hermano? ¿A dónde te llevan los pies al pecado que no es a la presencia de Dios? Cuando nosotros aceptamos la gracia de Dios, hermano, es cuando enderezamos nuestro camino. Enderezar nuestro camino quiere decir enfilarnos hacia la casa de Dios, a las cosas de mi Padre, y dejar de buscar lo que no le agrada a Dios. Enderezar nuestro camino, amado hermano, es empezar a dar testimonio. Acuérdese de Lázaro, hermano. ¿Sí se acuerda de Lázaro? De ese hombre que resucitó el Señor. Lo hablaba el pastor en la prédica. ¿Se acuerda el día del aniversario? Lázaro no necesitó hablar de Dios. Lázaro con su solo caminar hablaba del poder de Dios. Porque todo aquel que veía caminar a Lázaro, ¿qué era lo que decía? He ahí el que fue resucitado. Y no hablaban de él, hablaban del que lo resucitó. Lázaro, amén, díselo fuerte, amén, amén.
Amén, gloria a Dios. Lázaro predicaba sin hablar. Lázaro predicaba con su solo caminar. Enderezar tu camino, enderezar tus pasos, aceptar la gracia de Dios, quiere decir predicar sin decir una sola palabra. Que cuando la gente te vea caminar, diga lo mismo que decía de Lázaro. Mira, ahí va aquel, el que un día fue esto, el que un día fue el otro, aquel que fue drogadicto, alcohólico, aquella que fue prostituta, aquel que fue homicida, aquel que fue ladrón, pero ahora ve, es un hijo de Dios. Ahora ve, es una sierva de Dios, es un hombre ungido del Espíritu Santo. Aceptar la gracia de Dios quiere decir cambiar tus pasos. Que tu carne, que tu cuerpo, que tus pies se enseñen a caminar la obra de Dios. Que empecemos a dejar las cosas que a Dios no le agradan. Aceptar la gracia de Dios, mi amado hermano, es buscar la santidad y la paz, como lo dice ahí en Hebreos, en la cual nadie verá al Señor. Aceptar la paz y la gracia de Dios, buscar la santidad, aceptar la gracia de Dios, hermano, es rechazar toda tentación. Hermano, todos vamos a ser tentados, porque si mi Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué se nos espera a nosotros? Pero en nosotros debe de morar el Espíritu Santo para poder rechazar la tentación. Ya hace tiempo, ¿se acuerda, hermano? Que el pastor nos enseñaba cómo vencer la tentación. Amén. ¿Sí se acuerda, hermano? ¿Sí recuerda? Quiero traer a la mente lo que ya hemos aprendido aquí, porque veo caras así como de what, como que ¿qué está diciendo? Hermano, no estoy hablando de algo que no haya escuchado ya usted. Hace tiempo el pastor nos enseñaba cómo vencer la tentación, ¿se acuerda? Que una cosa es vi y seguí viendo, y otra cosa es vi y dejé de ver, ¿sí? La tentación dura 3 segundos, hermano. Si ese pensamiento, si esas ganitas, si ese calorcito, su cuerpo lo rechaza a 3 segundos, ya está del otro lado. Y acuérdense que un pensamiento que pasa aquí, ¿cuánto? Más de 3 días, baja aquí como sentimiento. Todo pensamiento, bueno o malo, que pasa más de 3 días aquí, baja al corazón. Bueno, para los que no nos ven, todo pensamiento que perdura en la cabeza más de 3 días, baja al corazón como sentimiento. Aguas. Ya cuando baja el sentimiento, lo empieza a permear, empieza a contaminar todo el cuerpo, bueno o malo, pero ya es un sentimiento, y el sentimiento se convierte en obra de ejecución, que quiere decir que empezamos a maquinar cómo hacerlo, que empezamos a darle vueltas cómo comérnoslo, cómo llevarlo, cómo hacerlo, cómo comprarlo, qué voy a hacer, qué voy a decir, qué voy a poner. Empezamos a ver las circunstancias para que eso se cumpla en nuestra vida. Aguas con lo que permanece. Pero regresamos. Aceptar la gracia de Dios es vivir en santidad y buscar la paz. Vivir en santidad es aprender a rechazar la tentación. Todos vamos a ser tentados. Dice la tentación, el punto crítico de la tentación dura 3 segundos, hermano. 3 segundos en los cuales el enemigo puede ganar tu alma. 3 segundos cruciales, 3 segundos decisivos en los que nosotros podemos decir, no más. Acuérdese, amado hermano, ¿cómo voy a vencer la tentación? ¿Se acuerda? No se acuerda. Rapidito, denme un segundo, se lo voy a decir. El pastor nos daba un ejemplo. Si yo voy caminando y vi una mujer de frente, ¿sí? Yo paso y la veo. ¿Cómo es que voy a vencer esa tentación de regresar? Cuando la veo de frente, es vi. Esa es la tentación. Pero cuando pasa y volteo, es vi y seguí viendo. Y la tentación va de la mano con el pecado. ¿Cómo voy a vencer eso? Caminando con Jesús. Si yo en ese momento voy con mi amigo Salvador y pasan 20 güeras a mi lado, ni cuenta me voy a dar. Porque voy platicando con mi amigo. Porque vamos platicando 1000 cosas. Es más, hasta podrá decirme después, oye Raúl, ¿y viste las güeras cuáles? Pasaron, ni cuenta me di porque iba platicando contigo. ¿Cómo voy a vencer la tentación? Platicando con mi Señor Jesucristo. La santidad, hermano, no tiene tiempo, no tiene demora. Amén, déjelo fuerte. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo voy a vencer la tentación? Caminando con Jesús. Mientras usted no camine con Jesús, perdóneme hermano, pero el que no conoce a Dios donde quiera se hinca. En una tortilla, en un comal, en una grieta, hasta en el metro se van a hincar cuando no conocen a Dios. Perdón, cuando conocemos a Dios sabemos quiénes somos. Amén.
¿Cómo vamos a vencer la tentación y cómo vamos a vivir en santidad? Caminando siempre con Jesús. Que Jesús esté en su mente. Si todo el día usted va caminando con mi Señor Jesucristo, le puedan pasar 40 güeras y 40 güeros y nunca los va a ver. Y la tentación va a pasar y para arriba, para abajo, izquierda, derecha, y usted va a mantenerse en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el número uno en su mente se llama Jesús de Nazaret. Ahora entiende por qué le digo que es más fácil comprar un amuletito de 100 pesos que hacer un compromiso con Dios. Ahora entiende por qué es tan difícil aceptar la gracia de Dios y por qué es tan fácil perderla. Bueno, mi amado hermano, otro requisito, otra condición, otra cualidad para recibir la gracia de Dios. Ay, ay, ay. Ay, poder de Dios. Cuando usted acepta la gracia de Dios, saca de su corazón la raíz de amargura. Aprendemos a perdonar. Si usted quiere recibir la gracia de Dios, tiene que sacar eso que está pudriendo su corazón, hermano. Tristemente, al día de hoy, hay muchos hermanos y muchas hermanas que aún guardan resentimiento. Yo quiero decirle algo que usted ya sabe, nomás se lo quiero recordar. Esto no lo digo yo, esto hermano, lo avala el Instituto Mexicano de Cancerología. Y los médicos han llegado a la conclusión, no lo digo yo, amén. Los médicos han llegado a la conclusión que todo cáncer, la raíz del cáncer es un espíritu de no perdón. Toda la gente que guarda resentimiento y no ha aprendido a perdonar es más propensa a cáncer. Póngale el nombre que usted quiera, el que sea. ¿A qué quiero llegar, hermano? A que cuando usted acepta la gracia de Dios, aprendemos a sacar raíz de amargura de nuestro corazón. Perdonar. También hace tiempo el pastor nos enseñaba cómo perdonar, ¿se acuerdan? También nos decía los pasos para perdonar y cómo limpiar nuestro corazón. Hermano, no estoy hablando de algo que no haya escuchado usted. Estoy hablando de algo que el Señor ya nos había dicho. ¿Cómo aprender a perdonar? ¿Cómo perdonar? Sencillo, mi hermano. Perdonar, recuerde, perdonar no es recordar. Perdonar no es olvidar, no, mi hermano. Perdonar es recordar sin que lastime. Que eso que en algún tiempo le causó a usted enojo, molestia, ira, que eso que en algún tiempo le quebrantó al día de hoy, me lo pueda platicar sin que genere nada en su corazón, sin que genere ninguna sensación, ninguna emoción. Eso, mi amado hermano, es perdonar. ¿Y quiere que le diga algo más? Si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar para que Dios nos pueda perdonar. Así de que, hermano, aceptar la gracia de Dios es sacar toda raíz de amargura de nuestro corazón y aprender a perdonar. Yo lo invito, en el amor de Cristo, a que empiece a amar a aquel que hoy tiene coraje sobre él. Que empiece usted a amar al que le ofende, al que le humilla. ¿Sabe por qué? Porque si no lo ama no va a ser salvo. Porque Él es su pase a la salvación. Porque el segundo gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que le ofende, el que le humilla, se llama prójimo. Quiere decir entonces que recibir la gracia de Dios es aprender a perdonar, estar en paz con los demás, no guardar nada en tu corazón, mi amado hermano, aprender a dejar todo aquello que lastima nuestro corazón. Algo importante, hermano, lo más importante, diría yo, para poder aceptar la gracia de Dios, es dejar de profanar el nombre de Dios. Pastor, sí, mi hermano. ¿Qué quiere decir profanar? ¿Qué quiere decir esa palabra tan extraña para muchos? Profanar, mi amado hermano, quiere decir tratar sin respeto. Tratar sin el debido respeto a algo o a alguien. Cuando nosotros no aceptamos la gracia de Dios, estamos profanando el nombre de mi Señor Jesucristo. No lo estamos respetando, no le estamos dando la honra y la gloria, no le estamos dando el debido respeto. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando, porque estamos rechazando la gracia que Él nos dio. Mi amado hermano, si tú quieres verdaderamente mi amado hermano, aceptar la gracia de Dios, tenemos que empezar a creer verdaderamente lo que Dios hizo en nosotros. Tenemos que dejar de buscar alternativas.
cuando entendemos que solamente mi Señor Jesucristo es el único que pueda levantarnos, que pueda restaurarnos. Rechazar, mi amado hermano, es no querer escuchar la voz de Dios, porque tu carne retumba, porque tu carne tiembla. Rechazamos la gracia de Dios, porque cuando aquí se nos habla de perdonar, cuando aquí se nos habla de fe, cuando aquí se nos habla de creer, cuando aquí se nos habla de santidad, cuando se nos habla de fe, cuando se nos habla de confianza, hermano, nuestra carne está por otro lado. Porque ya nos malacostumbramos, hermano, a que si no lo obtenemos por la bendición de Dios, lo queremos comprar haciendo un pacto con el hombre. De verdad, hermano. Y si no me lo cree, vaya a los lugares donde están las limpias. Vaya a los lugares donde les venden amuletitos, donde hacen limpias, donde les dan... Simplemente, hermano, váyase usted a Chapultepec, al centro histórico, vea los merolicos, cómo tienen gente. Gente que le encanta ser adormecida por el... ¿Por dónde entra Satanás? Ah, bueno, pues entonces esa gente le encanta que la duerman, que el enemigo le hable bonito al oído, porque ellos piensan que con hacer el compromiso con el hombre están del otro lado. No, mi hermano. No. Aceptar la gracia de Dios es enderezar tu camino. Aceptar la gracia de Dios es rechazar la tentación. Aceptar la gracia de Dios es dejar de profanar el nombre de Dios. Aceptar la gracia de Dios es que aunque tu carne tiemble por el pecado, pues se estremezca. Cuando te hablan aquí de santidad, empieces a vivir una vida que le agrade al Señor. Deja de rechazar la gracia de Dios, hermano, de verdad. No tienes ni idea de las consecuencias que vienen cuando rechazamos la gracia de Dios. Yo te voy a decir algo, hermano, antes de terminar. Dice ahí en el Éxodo 20, si no me cree, vayas al Éxodo 20 y léalo. Dice, yo soy Jehová, un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta tercera y cuarta generación. Y yo les voy a decir algo, hermano. Si usted quiere perderse, si usted quiere irse al infierno, si usted quiere vivir una vida sin Jesús, una vida atormentada, aún en esta tierra, adelante, hermano, ese es su problema, haga lo que quiera. Total, ya está grande. Pero yo le digo con todo respeto, ¿qué culpa tiene su familia? ¿Qué culpa tienen los hijos de sus hijos y los nietos de sus nietos? Tome conciencia, hermano, que el rechazar la gracia de Dios le conlleva a la maldad sobre su cuarta generación. Hermano, yo le digo con todo respeto, si usted ya decidió rechazar la gracia de Dios, es su problema, usted sabe lo que hace. Yo aquí tampoco le voy a jalar una oreja, tampoco le voy a dar de nalgada, no, mi hermano, yo soy pastor, no soy niñera, yo soy predicador, mas no soy recaudador. Yo simplemente soy un siervo de Dios, una atalaya que viene a dar la palabra. Y en ustedes está la libre albedrío de tomar la decisión o dejarla de lado. Pero yo le digo, hermano, en el amor de Cristo, si usted verdaderamente supiera las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando rechazamos la gracia de Dios, lo pensaríamos 1000 veces, hermano. De verdad, yo te lo digo ahora como amigo. Si tú te quieres perder, adelante, es tu vida, es tu problema. Pero ¿qué culpa tiene tu familia? No arrastres a tus hijos, a tus nietos, a los hijos de tus hijos y a los nietos de tus nietos. No los arrastres a una consecuencia que ahorita para ti es bien fácil decir no. Hermano, es mejor verdaderamente seguir el camino de Dios que seguir profanando el nombre de mi Padre. Yo te invito, amado hermano, a que dejes de rechazar por no aceptar la voz de Dios, a que dejes de rechazar la gracia de Dios y que mejor volvamos a la senda antigua. Es mejor, amado hermano, meterse a la gracia de Dios. Es mejor meterse a la misericordia de mi Padre y decirle, Señor, heme aquí, que decir altivamente, acepto las consecuencias. Hermano, me retumba otra vez, a ver, me vuelvo a escucharlo y vuelve a entrar a mi cabeza esa palabra de acepto la consecuencia. ¿Tienes idea de lo que viene atrás? Yo te digo algo, si el mismo Satanás, si el mismo Luzbel hubiese sabido la consecuencia que venía de la rebelión que él hizo en contra de mi Padre, yo te aseguro que al día de hoy él no lo hubiera hecho. Al día de hoy él no lo hubiera hecho. Ni el mismo Luzbel
hubiese aceptado la consecuencia que venía. Ahora, mi hermano, cuando nosotros nos paramos en la brega y decimos, acepto la consecuencia, no tenemos idea de lo que viene atrás. Porque al final de cuentas, lo que pase con usted, usted sabe lo que hizo, ¿sí? Y perdóneme, hermano, usted acepta la consecuencia, amén, pero ¿sabe qué? Su boca tiene poder, y es atar. Y el Señor dice que no nos atemos a los dichos de nuestra boca. Y es atar no nada más a usted, atar a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los nietos de sus nietos a una desobediencia que usted está teniendo. Acuérdese que el Señor se agrada más de la obediencia que del sacrificio. Y no tenemos ni idea, ni alcance, hasta dónde puede llegar la consecuencia de nuestra desobediencia. Y le doy un ejemplo, Luzbeth desobedeció, ¿y cuál fue su consecuencia? Ahora dígame aún al día de hoy, se pare la brega a decir acepto la consecuencia. Yo prefiero meterme a la misericordia de Dios. Yo prefiero meterme a la misericordia de Dios y decirle, papito lindo, perdóneme, Señor. De verdad, perdone mi insensatez, Padre. Porque mi cabeza no estaba aquí, porque no sabía, Dios. Porque mi boca se abrió fácilmente, Dios, perdóneme. A decirle, Señor, acepto la consecuencia. Ay, poder. No tenemos idea de lo que viene. No tenemos el alcance de esas palabras. A veces nuestra boca se abre porque nuestra mente no alcanza a entender la consecuencia que viene atrás. Por eso el Señor dice, ¿sabe lo que es perder mi gracia? ¿Sabe lo que es estar fuera de mi gracia? En verdad, hermano, al día de hoy estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos por la misericordia de Dios. Usted, amén, déselo fuerte, amén, amén. Déjame decirte, hermano, que el Señor tiene el poder de que lo movible lo haga inamovible. ¿A qué me refiero? Que la gracia de Dios, dice la palabra, que lo que Dios te da, nadie te lo va a quitar. Aceptar la gracia de Dios es aceptar que lo que Dios pone, donde Dios lo pone, nadie lo va a quitar. Lo que Dios levanta, nadie lo va a tirar. Lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Entiéndame, hermano, por Dios. Entienda y créale al Señor. Cuando Dios le da algo, nadie se lo puede quitar. Nadie. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén, bendito sea Dios. ¿Qué tan difícil es entender eso, hermano? ¿Qué tan difícil es meter aquí a la mente? Que cuando Dios te da algo, nadie te lo puede quitar. ¡Nadie! Pastor, entonces, ¿por qué sigo así? Por su insensatez, porque no ha aprendido a conservar la gracia de Dios. Por eso sigue enfermo, por eso sigue triste, acabado, abatido. Por eso, hermano, porque no ha aprendido, porque no ha querido recibir la gracia y la misericordia de Dios. Porque el Señor se ha cansado de decirle lo que tiene que hacer. Porque el Señor le ha hablado una y otra y otra y otra. 1000 veces le ha hablado al Señor. Y usted no ha entendido todavía. Porque aún hasta por los inconversos, el Señor ha hablado a su vida y le ha dicho lo que el Señor ha hecho. Gloria a Dios. Porque de verdad, hermano, perdónenme, somos tan ciegos que ni viendo atinamos. De verdad. Hermano, cuando un milagro se produce en otra persona, usted tiene todavía el beneficio de la duda. En decir un ejemplo, la hermana Graciela dice, el pastor oró, los hermanos oraron y yo sané. Quizá pueda decir, pues es una palera, le dieron un dinero, igual y porque ahí anda el pastor y tilingolingo y toda hasta se siente mal, y ahí anda ella y toda chueca, pero dice, ya sané. Amén. Todavía le doy el beneficio de la duda. Pero hermano, cuando el milagro se produce en usted, cuando el Señor lo sana a usted, cuando el Señor lo levanta a usted, cuando el Señor lo enriquece a usted, cuando el Señor le pone a usted esa sanidad y usted levanta, y aún el médico, aún gente extraña, gente que ni conoce de Dios, le confirma el poder de Dios sobre su vida, que usted está sano. Dígame, hermano, por Dios. Amén, amén, por Dios. Dígame, hermano, amén. Amén. Dígame, en ese momento, ¿qué beneficio de la duda tiene? Ninguno, por Dios. Si usted mismo está tanto como si Lázaro hubiera salido y hubiera hecho, ¿qué? Sigo muerto. Por Dios, Lázaro, tú estás reviviendo, tú estás a la vida de la gracia. No digas qué pasó. El Señor obró un milagro y te levantó. Por Dios, Lázaro.
No, pues es que María fue y el brujo le dio y luego vino y mi hermana Marta y me echaron ahí el polvo de la tía Mariana y aquí estoy. Por Dios, Lázaro, el milagro fue en tu vida. Hermano, cuando Dios obra en tu vida, te tomo un testimonio rápido de mí, hermano. El Señor me sanó de una columna rota en 3 pedazos, hermano. Cuando el médico dijo que no podía caminar, aquí sigo caminando. Que yo dijera aún, perdóname, es más, aquí está mi esposa, no me deja mentir. Cuando yo salí del hospital, cuando salimos del hospital hace años de traumatología, me robo 5 minutos, nada más para que me entienda lo que te quiero decir, hermano. Para que yo saliera del hospital, fue una junta médica, fueron 17 médicos, había franceses, había chinos, había norteamericanos y mexicanos en esa sala. Fue una junta de 7 horas donde me revisaron hasta las orejas, patita para arriba, para abajo, sacaron, hermano, como jamás había visto, como si fuera en la escuela. Tomaban las radiografías, hermano, y sacaron transportadores, compás, medían y sacaban de sus computadoras, no sé qué tanto hacían, hablaban entre ellos, sacaban libros y libros. Bueno, llegaron a la conclusión que yo no podía caminar. Y me dijeron, no sé por qué, pero usted está caminando. Hermano, salí con mi esposa, íbamos caminando y el director de traumatología nos alcanzó, el director a nivel nacional, la eminencia me alcanzó, y me dijo, dígame ¿cómo le hizo? Y yo volteé, dígame quién lo curó, y así, dígame qué brujo lo curó, dígame qué hierba se tomó, cuánto le cobró. Y me dice el médico, no me vaya a decir que fue la medicina, porque yo se la di y no sirve. Lo que yo le di no sirve, dígame cómo se levantó. Hermano, aún escuchando yo a ese doctor, aún yo caminando, cuando 17 eminencias por 7 horas me revisaron hasta las orejas y dijeron que era imposible que yo caminara. Si al día de hoy yo les dijera que sané porque mi esposa se fue de rodillas con la doña Lupe, hermano, no tendría yo de verdad ni alma para hablar. Cuando el milagro fue en mí, en mi cuerpo, cuando yo lo vi, cuando yo lo experimenté, negar el poder de Dios. Perdóname, hermano, no tengo palabra para eso. Cuando el milagro el Señor lo hace en ti, ¿qué beneficio desde la duda tienes? ¿Cómo puedes decir que no es cierto? Perdóname, hermano, y perdón por mi amigo, lo tomo tantito. A mi amigo lo bajaron del quirófano, me lo iban a operar del corazón. Bájese, usted tiene todo menos del corazón. Se va a morir de todo menos de un infarto. ¿Sí? Y al día de hoy, todavía por él, el enemigo le anda metiendo la duda. Y de repente como que le pega y... Eso es para afirmar su fe, a ver si es cierto, si le creyó al Señor. Ya el Señor lo bajó de un quirófano, no una, varias veces. Y el mismo médico le dijo, ¿usted qué tiene? Usted no tiene nada. 3 infartos, usted no tiene nada. Usted se va a morir de todo, menos del corazón, le dijeron. Y aún así que dijera el hermano, voy a comprar pildorita para el corazón. ¿No le ha creído, hermano? ¿No le ha creído? Es que voy a ver un cardiólogo. Hermano, no le ha creído que usted se va a morir de todo menos del corazón. Hermano, eso sería tanto como rechazar la gracia de Dios. A eso voy, hermano. Si el Señor ha orado en tu vida, créele, verdaderamente. Créele. Hace tiempo, hermano, y esto te lo voy a dar, y para continuar con la prédica, hace tiempo me hablaron de Dios. Y yo dije en mi insensatez, y no quiero que te pase, lo mismo que yo escuché en la mañana, acepto las consecuencias. ¿Y sabes qué pasó? El Señor trató con mis hijos que no están conmigo. El Señor trató con mi economía. Llegué aquí con una familia de 20 pesos en la bolsa. El Señor me quitó mi casa, mi camioneta, me quitó mis hijos, andaba perdiendo a mi esposa, me quitó la salud, 9 meses tardé para pararme y el día de hoy me arrepiento de haber dicho, acepto las consecuencias. De verdad, no sabes, no tienes idea al alcance que llegó esa palabra que yo dije en su momento. ¿Y sabes cómo lo dije? Con un cigarro de marihuana y un arma a la cintura. Acepto las consecuencias. Arre, y el que se me acerque lo vuelo. Yo me sentí el papá de los pollitos, hermano. De verdad, qué insensatez haber dicho eso. Acepto las consecuencias. Yo te pido, hermano, que si al día de hoy tú has rechazado la gracia de Dios, te metas a su misericordia. De verdad, hermano, no tenemos idea lo que duele cuando la consecuencia viene con nuestros hijos. Mis hijos no tenían la culpa, no tenían por qué haber pagado mi insensatez, mi cerrazón. La consecuencia yo la tenía que experimentar yo, por necio, por burro, pero no mis hijos.
Amén. Yo te invito, hermano, a que empecemos a tomar la gracia y la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito, hermano, a que a partir de este momento ya dejemos las cosas que nos están apartando de Dios. Ya sabes por qué pierde la gracia de Dios. Por no conocerla, que no es tu casa, o por insensato. Amén. Y ya conocemos lo que es tener la gracia de Dios. No dejes para tus hijos lo que no quieres para ti. Porque en verdad, hermano, no tenemos idea del alcance que puede tener el salir de la gracia de Dios y el seguir rechazando la misericordia de Dios. Sería tanto como negar que Dios existe, ¿sabes? Sería tanto como negar que la sangre del Cordero nos mantiene de pie hasta el día de hoy. Y eso, hermano, pues tales palabras no las he visto en otros lugares. Amén. Y las he escuchado en otros lados. Te repito, yo como testimonio te lo digo, lo dije hace mucho tiempo. Y creo que es la primera vez que te lo confieso, hermano. Y el día de hoy me arrepiento, en verdad, de haber dicho eso. Acepto las consecuencias, no es cierto. No tenemos idea de lo que viene. Amén. Mejor métase a la gracia de Dios. Tenga las cualidades de ser humilde. Acuérdese que dice la palabra de Dios que al humilde lo exalta y al altivo lo ve de lejos. A veces la boca se mueve y no coordina con la mente porque no alcanzamos a entender lo que hay atrás. Amén. Todo lo que viene con la consecuencia de esa palabra. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros cuando nosotros podamos valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y yo te quiero decir, y termino con esto, mi hermano, que si hasta hoy has vivido un mundo en el cual no dimensionabas el poder de Dios, y quizá todavía no entendías la consecuencia que es rechazar la gracia y la misericordia de Dios, yo te invito a que a partir de hoy empecemos a valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que nos ha dado. No pongas en tela de juicio lo que Dios ha hecho por ti. Dios no miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Pero es muy diferente a que ya lo hayamos perdido por insensatos, porque no hemos aprendido, porque no hemos querido, amén, porque no hemos entendido lo que dice Santiago. Sujetado, resistir al enemigo y él huirá. Sujetarse primero. Queremos tener las grandes bendiciones de Dios, participar de la maravilla y la gloria de Dios, pero queremos seguir en la carne. Queremos seguir bien chuletas y eso no puede ser, hermano. O servimos a Dios o servimos al mundo. Acuérdese que el que se hace amigo del mundo, lo dice Santiago, se hace enemigo de Dios. No podemos, de una sola fuente no pueden vertir dos aguas. O es agua dulce o es agua salada. Y lo dice el Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, no puedes ser tibio, los tibios dan asco, dice la palabra. Amén, decídete, hermano. Y yo le he dicho a muchos hermanos en el amor de Cristo, mire, hermano, tan sencillo como esto. Si va a seguir a Dios, santifíquese. Déjese de tonterías, déjese de viejas prácticas, déjese de lo que no le agrada al Señor y métase a servirle a Dios, si le va a servir. Y si no, deje de estar de payaso, váyase al mundo. Disfrute de los placeres, disfrute de la borrachera, váyase a robar, a hurtar, váyase a hacer lo que quiera. De todos, cuando se muera ya sabe a dónde va a parar, porque todo pasa, está en la iglesia, hipócritamente, no le sirve a Dios, pero tampoco participa del mundo, está tibio, y el día que se muera no disfruto de nada. Para mí el disfrutar es estar aquí, servirle al Señor. Decídase de verdad, o es frío o es caliente, porque ¿sabe qué? Está dando asco, es tibio, lo dice la palabra. Así de que decidámonos, hermano. Yo te invito a que tomemos hoy esa decisión, a servirle a Dios, a en verdad, hermano, aprender, a aceptar y a retener la gracia y la misericordia de Dios. Dejemos de profanar el nombre de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que con nuestra conducta y nuestro testimonio hacemos que pisoteen el nombre de Dios. Porque aquellos detractores de la palabra hacen escarnio de nosotros y dicen, mira, ¿y eso que es cristiano? Míralo cómo está. Pues no que su Dios sana. A ver, no que su Dios cura.
y así me quiere llevar a su iglesia, déjeme como estoy. Para andar como usted, todo chueco, todo quebrado, está peor que cuando no iba a la iglesia. Cuando no iba a la iglesia, por lo menos traía dinero en la bolsa. Ahora ni dinero trae. Mire cómo está. Ese es su Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Y aquí me incluyo yo. Eso es lo que le enseña a su pastor. No, hermano. Aquí no le enseñamos eso. Al menos yo como pastor no le enseño eso, ¿eh? Aquí no, eso lo aprende en la calle solito. Eso no se enseña. Solito lo aprende. Hermano, decídase verdaderamente. No sé usted, pero creo que ya es tiempo de tomar la medida y decir, o frío o caliente. Si yo verdaderamente, hermano, no estuviera convencido de lo que estoy haciendo, ya no estuviera aquí, hermano. Yo siguiera en mi viejo trabajo, siguiera haciendo lo que hacía, con las viejas prácticas, porque eso que hacía yo antes me llenaba, porque yo sentía que era lo mío, porque me sentía como pez en el agua en andar haciendo esas cosas. Ahora ya no. Ahora lo que me llena está aquí. Ahora lo que me llena es servir al Señor. Decidas, hermano, de verdad. ¿Sí? O sírvale a Dios, o sirva al enemigo, pero de verdad, en serio. Si no le va a servir a Dios, váyase de la iglesia. Váyase al mundo, agarre el mundo, pero bonito, sabroso. Haga dinero, robe todo lo que pueda, haga dinero, hermano. Al final de cuentas, ¿sabe qué? Ya sabe cuál es la consecuencia. Al final de cuentas ya sabe a dónde va a ir a parar. Una eternidad sin Jesús. Y yo prefiero abstenerme aquí los años que me queden de vida, de tantas cosas, y tener una vida con Cristo Jesús plena, que disfrutar 20, 30 años de una eternidad sin Jesús. No sé usted. Ahora sí que hay que poner en la balanza, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? Entonces, hermano, pero hágalo, no me diga que sí, ni tampoco me vea feo, yo no lo escribí, lo escribió el Señor. Esta palabra yo no la dije, me la daba el Señor, amén. Y yo decía a mi padre, y dile a mis hijos que es tiempo que tomen la decisión. Dile a mis hijos que ya no pueden seguir sirviendo a dos amos, o sirven a uno o sirven al otro, no pueden servir a Dios y servir al dinero. No puede usted estar aquí con los afanes del dinero. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque no ha entendido que Jehová es su pastor y nada le faltará. Porque no hemos entendido que no solo de pan vive el hombre. Porque no le hemos creído a Dios cuando dice la palabra que Él alimentó más de 5,000 almas con solo 3 peces y 4 panes. Porque no hemos creído en la llenura del Espíritu Santo, porque no hemos creído que Jehová es el que pelea la batalla por nosotros, que la justicia viene de Jehová, que Él va delante de nosotros como poderoso guerrero. Aún seguimos levantando nuestra mano para hacer justicia, aún seguimos nosotros afanándonos con nuestro trabajo para llenar nuestro granero, cuando sabe una cosa, el enemigo está por atrás con la langosta comiéndose su grano, porque se afana y se preocupa más de llenarlo que de lo que la está vaciando. Ocúpese más del que lo está vaciando, de sacarlo de su vida. Ocúpese más del que corrompe, de la polilla que carcome. ¿Qué es lo que está carcomiendo su familia? ¿Qué es lo que está carcomiendo su salud? La incredulidad. ¿Qué es lo que está carcomiendo su familia? La droga y el alcohol no es cierto. Lo que le está carcomiendo es lo que usted no ha podido desarraigar de eso. Porque usted todavía no le cree al Señor. Porque no hemos entendido, mi amado hermano, a descansar en mi Padre. Porque no hemos entendido lo que dice la palabra en Mateo 28:11. Venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Porque aun cuando el Señor nos dejó la segunda de Samuel 7:14 y dice, entrégame a tus hijos, aún se los seguimos quitando. Por eso es que esos afanes siguen al día de hoy presentes en nuestras vidas, porque no hemos querido aprender a descansar en el Señor. No porque el Señor no pueda, no, mi hermano, porque nosotros no hemos querido. Y eso que te he dicho se engloba en aceptar la gracia de Dios. Pastor, ¿usted se preocupa por sus hijos? No, me preocupo más por no perder la presencia de Dios. Porque mientras yo me ocupe de estar en la presencia de Dios, Él se ocupará de mis hijos. Amén. Así de sencillo. Amén. Amén. Pastor, ¿se preocupa por la comida? Les digo algo y no se enoja mi esposa. ¿Cuántos días tenía usted duró sin hacer comida en casa? Hasta ayer. 4 o 5 días y comimos. 5 días que no hizo comida en casa y comimos. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y mire que llené la bodega bien rico, de verdad. Y no hizo comida en 5 días. Eso, hermanos, confianza en el Señor. ¿Qué vamos a comer? No me importa. No me interesa. Señor, ahí tú sabes. Que ya llegó, que hay que pagar lo del niño. Señor, ahí tú sabes.
Todo se lo dejo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo le sirvo a Dios. Y dice la palabra que el que trabaja para el Señor recibe la paga de Dios. Porque yo soy un siervo de Dios. Y dice la palabra que sus hijos no seremos avergonzados. Pero ¿sabe qué? No nomás es pararse aquí a decirlo. No, mi hermano. No es envalentonarse aquí y abrir la boca a lo tonto. No, mi hermano. Es vivir, es un precio. Es lo que cuesta, por Dios. Es lo que cuesta decir estas palabras. Y el peso que hay que darles para que el enemigo no se burle de nosotros. Es el precio que hay que pagar, hermano. No es fácil. No son pepitas, decía mi pastor Mundo. Pero sabe una cosa, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Absolutamente todos. El problema es que no todos queremos. Queremos seguir viviendo en la chuleta. Queremos seguir viviendo en un mundo de comodidades. Cierro mis ojos para no herir a nadie. Donde mis problemas y mis necesidades se los cargo a la hermana. Que la hermana ore, que la hermana ayune, que la consecuencia le venga a la hermana y que el enemigo vaya y la zarandee a ella. Al cabo yo estoy contento, ¿sí? Y cuando tengo un problema, mi hermana es la que tiene que orar, no mi hermano. Ese es el precio que hay que pagar aquí. Es bien fácil colgarse de los ayunos de los demás. Es bien fácil colgarse de la misericordia de Dios. Porque sabemos que la hermana ora, que la hermana ayuna, pero hermano, ¿y entonces usted para cuándo? La bendición no es para aquel hermano que solamente lo habla. La bendición es para el que lo pelea, para el que la busca. Así de que, hermano, tome su decisión. Y yo le dejo, hermano, yo termino, y le dejo la palabra de Dios, donde dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No se gloríe, ni se vanaglorie, porque está usted en una iglesia bajo una cobertura. No, mi hermano. Dice la palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y el primero que llega a la iglesia es Satanás. El primer lugar que se ocupa en una iglesia, lo ocupa Satanás. Así de que, hermano, usted no porque traiga una Biblia, esté en una iglesia o asista los domingos al servicio, es hijo de Dios, no, mi hermano. Usted tiene que dar frutos, porque al árbol se le conoce por los frutos. ¿De qué manera sabemos que es un árbol de manzanas? Pues porque da manzanas, lógico, ¿no? Un árbol de naranja, ¿cómo sabe usted? La naranja y la mandarina es muy parecida en la hojita. ¿Cómo sabe usted que es un árbol de naranja? Pues porque da naranjas, lógico. ¿Y el de mandarina? Pues porque da mandarina. ¿Cómo diferenciamos el trigo y la cizaña? Son idénticos, son casi igualitos. Porque el trigo da fruto, la cizaña no florece. Entonces, hermano, no porque esté bajo una cobertura piense que es hijo de Dios, no, mi hermano. Tenemos que aprender, tenemos que empezar a dar frutos de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es el primer fruto? Recibir la gracia, la misericordia de Dios. Ya no es usted ya no desconoce el porqué. Ya si lo hacemos, hermanos, seremos insensatos. Y de verdad, hermano, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y yo te invito en el amor de Cristo a que a partir de hoy tomes tu decisión. Y perdóname lo que te voy a decir, dejes de andar de fantoche, espantando de cristiano, porque lo único que haces es dar risa y el enemigo aprovecha tu situación. Mejor vivamos un evangelio puro, real, en Cristo Jesús. No es fácil, pero sabes una cosa, es lo más llevadero. Dímelo a mí, hermano, de verdad, yo te lo puedo decir con todo el conocimiento de causa. Después de haber conocido los placeres de la vida, el dinero, la prepotencia, el lujo, la soberbia, la arrogancia, después de haber conocido todo lo que da el mundo, hermano, ahora te puedo decir que todo eso lo cambio por un solo día de ministerio, por la presencia de Dios, por ver a mis hijos sanos, ver a mi esposa bien, ver a mi familia en paz, por tener lo que necesito, no lo que quiero, lo que necesito. Porque Dios nos da no lo que queremos, lo que necesitamos. Por ver que día a día no me hace falta nada, ni a mis hijos. Hermano, toma tu decisión, de verdad. Deja de hacerle al payaso. Deja de jugar con el evangelio. Y vive un cambio no solo de boca, sino de actitud. No para mí, para el Señor. Porque si no, hermano, el enemigo pasará la factura. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano.